Buenos días a los presentes. Somos el grupo B1, integrado por Alberto Perdomo, Blanca Tum, Mercy Hernández, Nancy Mazariegos, Emily Gutiérrez y mi persona. Hablaremos sobre la norma internacional de contabilidad 7, estado de flujo de efectivo. El objetivo de esta norma es requerir el suministro de información sobre los cambios históricos en el efectivo y equivalentes de efectivo de una entidad, mediante un estado de flujo de efectivo en que los flujos de fondos del periodo se clasifiquen según si proceden de actividades de operación, de inversión o de financiación. El alcance de esta norma es preparar un estado de flujo de efectivo de acuerdo con los requerimientos de esta norma y lo presentará como parte integrante de sus estados financieros para cada periodo en que sea obligatoria su presentación. Beneficios de la información sobre el flujo de efectivo. Un estado de flujo de efectivo, cuando se usa juntamente con el resto de los estados financieros, suministra información que permite a los usuarios evaluar los cambios en los activos netos de una entidad, su estructura financiera y su capacidad para afectar a los importes y a las fechas de los flujos de efectivo, a fin de adaptarse a la evolución de las circunstancias y a las oportunidades. Definiciones según la NIC 7. Efectivo. Comprende tanto el efectivo como los depósitos bancarios a la vista. Equivalentes al efectivo. Son inversiones a corto plazo de gran liquidez que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor. Flujo de efectivo. Son las entradas y salidas de efectivo y equivalentes al efectivo. Actividades de operación. Son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos de la entidad, así como otras actividades que no pueden ser calificadas como de inversión o financiación. Actividades de inversión. Son las de adquisición y disposición de activos a largo plazo, así como de otras inversiones no incluidas en los equivalentes al efectivo. Actividades de financiación. Son las actividades que producen cambios en el tamaño y composición de los capitales propios y de los préstamos tomados por la entidad. Los dejo con mi compañera Mercy Hernández. Presentación de un estado de flujos de efectivo. Este estado presenta datos condensados y comprensibles sobre la información del flujo de efectivo. Esta información permite a los usuarios evaluar el impacto financiero de una entidad, permite analizar los cambios ocurridos durante un periodo y conocer el importe final de su efectivo, que ayuda a la toma de decisiones. Su clasificación por actividades: actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento. Esta clasificación tiene por objeto permitir a los usuarios evaluar el impacto sobre los tres tipos de actividad en la situación financiera de una entidad y el importe de su efectivo o equivalentes al efectivo. Actividades de operación. Estas se definen como las principales actividades generadoras de ingresos. Son el resultado de las transacciones y otros eventos que entran en determinación de ganancias o pérdidas. Por ejemplo, cobros precedentes de las ventas de bienes, prestación de servicios, regalías, comisiones, cuotas y otros ingresos, pagos a proveedores, empleados, impuestos sobre las ganancias, cobros y pagos derivados de contratos que se tienen para intermediación o para negociar con ellos. Actividades de inversión. Estas se definen como la adquisición y enajenación de activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en equivalentes de efectivo. Los flujos de efectivo derivados de las actividades de inversión tenemos pago por la adquisición de propiedades, planta y equipo, activos intangibles y otros activos a largo plazo, cobros por venta de propiedades, planta y equipo,
activos intangibles y otros activos a largo plazo, pago por la adquisición de pasivo o patrimonio, cobros por venta y reembolso de pasivo y capital, anticipos de efectivo y préstamos a terceros, pagos derivados de contratos a término de futuro y cobros precedentes de contratos a término a futuro. Muchas gracias por su atención. Los dejo con nuestra compañera Blanca Tum. Continuando con nuestra presentación, hablaremos sobre las actividades de financiación. La norma nos indica que éstas se deben presentar de forma separada en los flujos de efectivo todo lo procedente de actividades de financiación, puesto que resulta más útil para realizar la predicción de las necesidades de efectivo para poder cubrir los compromisos que se tienen con los suministradores de capital. La norma nos indica algunos ejemplos de actividades de financiación en los que podemos mencionar los cobros precedentes de la emisión de acciones u otros instrumentos de capital, pagos a los propietarios por adquirir o rescatar las acciones de la entidad, reembolso en efectivo de fondos tomados en préstamo. Ahora hablaremos sobre la información sobre los flujos de efectivo de actividades de operación. La norma nos indica que existen dos métodos, el método directo y el método indirecto. En el método directo se presentan las principales categorías de cobros y pagos en términos brutos. Y en el método indirecto se presenta iniciando con la pérdida o ganancia en términos netos, que luego se corrige con los efectos de las transacciones no monetarias. La norma nos aconseja que para la presentación de la información sobre los flujos de efectivo de actividades de operación se realice por el método directo. Y esto es debido a que ésta suministra información que puede ser más útil para la estimación de flujos de efectivo futuros, que ésta no se encuentra disponible en el método indirecto. Información sobre los flujos de efectivo de actividades de inversión y financiación. La norma nos indica que éstas se deben presentar de forma separada, todo lo procedente de actividades de inversión y financiación en términos brutos, exceptuando las que se puedan presentar en términos netos, que más adelante mi compañera lo estará explicando. Eso sería todo conmigo. Muchas gracias. Los dejo con mi compañera Nancy. Información sobre los flujos de efectivo en términos netos. Los flujos de efectivo que proceden de actividades de operación, de inversión y de financiación que pueden presentarse en términos netos. Uno son los cobros y pagos por cuenta de clientes siempre y cuando se reflejen los flujos de efectivo de la actividad del cliente más que de la entidad. Un ejemplo de esto son las aceptaciones y los reembolsos de depósitos a la vista. La otra opción que me da son los cobros y pagos de una partida que tiene una rotación elevada. Un ejemplo de esto son los saldos de la tarjeta de crédito. Intereses y dividendos. Los intereses recibidos, pagados, los dividendos percibidos y satisfechos yo los voy a reconocer de forma separada. Los intereses pagados yo los voy a reconocer en el estado de flujos de efectivo. De igual manera también se reconoce en el estado de resultados como un gasto. El NIC 23 me indica que yo lo voy a reconocer siempre que me vaya a producir beneficios económicos y siempre de que se puedan hacer medios con fiabilidad. Con respecto al impuesto a las ganancias, el impuesto a las ganancias yo lo voy a reconocer como un flujo efectivo de actividades de operación, al menos que pueda ser asociado con un flujo efectivo de actividades de inversión o de financiación. Intereses y dividendos. Los intereses recibidos, pagados, los dividendos percibidos y satisfechos yo los voy a reconocer de forma separada. Los intereses pagados yo los voy a reconocer en el estado de flujos de efectivo. De igual manera también se reconoce en el estado de resultados como un gasto. El NIC 23 me indica que yo lo voy a reconocer siempre que me vaya a producir beneficios económicos y siempre de que se puedan hacer medios con fiabilidad. Con respecto al impuesto a las ganancias, el impuesto a las ganancias yo lo voy a reconocer como un flujo efectivo de actividades de operación, al menos que pueda ser asociado con un flujo efectivo de actividades de inversión o de financiación. Continuando con la presentación, ahora veremos lo que la norma nos indica sobre las inversiones en subsidiarias asociadas y negocios conjuntos. La norma indica que cuando se contabiliza una inversión por el método del costo o bien sea por el método de la participación, el inversor limitará la información de los estados de flujo de efectivo a los estados de flujo de efectivos habidos entre el mismo y la entidad participada.
Por ejemplo, limitará la información de los dividendos y los anticipos que se pudiesen haber dado. Ahora bien, cuando una entidad informe sobre su participación, utilizando el método de la participación, incluirá en el estado de flujo de efectivo los estados de flujo de efectivo por inversiones en la mencionada asociada o negocio conjunto. Sobre los cambios en las participaciones de propiedad en subsidiarias y otros negocios. La norma clasifica como actividades de inversión todas aquellas actividades que son procedentes de la obtención o pérdida del control en subsidiarias, como no lo indica la contraprestación total pagada o recibida, la porción de la contraprestación en efectivo y equivalentes al efectivo, el importe de efectivo y equivalentes al efectivo en subsidiarias, en los cuales se obtiene y se pierde el control, o el importe de los activos y pasivos distintos al efectivo y equivalentes al efectivo, que en los cuales también se obtiene o se pierde el control. Transacciones no monetarias. Estas transacciones son todas aquellas que no utilizan efectivo o bien equivalentes al efectivo. La norma las clasifica como transacciones de inversión o de financiación. Estas no se deben incluir dentro del estado de flujo efectivo, sin embargo deben ser incluidas en cualquier otra parte de los estados financieros. Esto con el fin de revelar acerca de tales actividades como de financiación o de inversión. Uno de los ejemplos que podemos tomar de estas transacciones es la adquisición de activos mediante arrendamientos o la compra de una entidad por ampliación de capital o la conversión de deuda en patrimonio. Muchas gracias por su atención. Los dejo con mi compañero Alberto Perdomo. Continuando con la última parte de la presentación, como resultado de una enmienda a la NIC 7 en septiembre del 2019, la norma establece que en el estado de flujo de efectivo una entidad deberá revelar la información que permita a los usuarios de los estados financieros, entiéndase inversores que son los interesados en esta información, cualquier, o mejor dicho, todos los cambios relacionados a los pasivos producidos por actividades de financiación, incluyendo los derivados de flujo de efectivo como los que no implican dinero en sí. Ahora bien, para cumplir con este objetivo, la norma también indica que se debe realizar una conciliación con el fin de revisar los saldos iniciales y finales de los periodos que se comparan de los pasivos correspondientes ubicados en el estado de situación financiera de la entidad. El ejemplo de la conciliación que se debe desarrollar la pueden observar en la imagen ilustrativa adjunta a la lámina. Entonces, para satisfacer la norma en el desarrollo de dicha conciliación, es necesario considerar, insisto nuevamente, todos los cambios en los pasivos producidos por actividades de financiación, tanto los derivados de flujo de efectivo como los que no implican dinero en sí. La norma indica también que en el estado de flujo de efectivo la entidad debe revelar todos los componentes de efectivo y sus equivalentes. Para ello es necesario también elaborar una conciliación de dichos importes. Esos componentes pueden ser saldos en bancos y cualquier inversión en instrumentos del mercado monetario. La norma indica también que una entidad debe revelar otra información de carácter significativa, y ojo que esto debe ir acompañado por un comentario de parte de gerencia de todo importe en efectivo y sus equivalentes que no están disponibles para ser utilizados por la entidad controladora. Una de las razones puede ser que el dinero está en una subsidiaria en otro país y este país tenga implicaciones legales que permitan la transferencia de dichos fondos a la entidad controladora. Okay, con esto termina nuestra presentación. Espero que haya sido de su agrado y que ayude a la comprensión de la NIC 7. Muchas gracias.